Direcciones lunares progresadas. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Foss de Eindel y Max Eindel. La luna viaja por el zodíaco a una velocidad, por término medio, de 12 a 13 grados cada día, y como el día en el arte de la progresión de los horóscopos es tomado como una medida de tiempo equivalente a un año, podemos decir que la luna por progresión del nacimiento a la muerte viaja a la velocidad de 12 a 13 grados cada año, es decir, 1 grado por mes aproximadamente. Así, pues, en el curso de 28 años circunda todo el horóscopo y forma todos los aspectos que pueden ser formados con todos los aspectos que pueden ser formados con todos los planetas en la figura radical, y de este modo puede recorrer durante 2 o 3 veces el horóscopo, lo que hace que la vida sea rica en acontecimientos, porque los aspectos de los planetas por sí solos indicarían el año en el que una influencia determinada está dispuesta para ser cosechada como destino maduro y producir los acontecimientos de la vida. Pero ellos solamente no causarían ni buenos ni malos efectos, a menos que un aspecto de la luna progresada o una lunación sirva como foco y marque el mes en el que la ocurrencia tendrá lugar. Por lo tanto, algunas veces aún aspectos fuertes entre el Sol y los planetas o entre los planetas mismos, son estériles en sus efectos cuando no están fortificados por un aspecto lunar progresado o por una lunación de la misma naturaleza. Tampoco los aspectos lunares tienen una influencia por sí mismos o, por lo menos, si la tienen no es muy marcada, a menos que el aspecto lunar concuerde o armonice con la naturaleza de la dirección primaria que entonces actúa. Estos son puntos importantes que el estudiante no debe olvidar y ha de tener siempre en cuenta. Debe notarse también que los aspectos de luna progresada con los planetas progresados no producen efecto o, si lo producen, son muy débiles, y las influencias que detallamos a continuación son con respecto a los planetas radicales. La luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical Sol. Estos aspectos marcan un periodo en la vida más bien próspero, brindando cambios importantes favorables. No deja de ser frecuente que se manifieste durante estas direcciones un matrimonio que será feliz y venturoso. También puede haber un aumento de salario si es un empleado, porque durante estos momentos los superiores y aquellos que ocupan cargos y funciones que pueden conceder favores están en un estado mental muy generoso y dispuestos a conceder crédito a la persona en todo aquello que la favorezca. La luna progresada en cuadratura u oposición con el radical Sol. Estos aspectos indican una época de pesadumbre, de inquietudes y de pérdidas. Hay durante ellos la tendencia a encontrar diferencias con los patronos o con los clientes y, como consecuencia, el nativo sufrirá pérdidas en sus negocios o en su caso la coloca. La mente es vacilante de modo que el nativo no puede tomar ninguna determinación en lo que le conviene hacer o para lo que es más favorable y, como consecuencia de ello está expuesto a no aprovecharse de las oportunidades que le podrían traer ganancias y en su lugar le acarrearán pérdidas. Puede que sufra disgustos con el sexo opuesto, especialmente con el compañero de matrimonio si está casado. La salud también sufrirá y, en general, hay una inclinación hacia todo lo peor en todos los asuntos de la vida. La luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical Venus. Si Venus es fuerte y bien aspectado en el mapa natal, este periodo será uno que proporcionará placeres y provecho porque durante él la persona hará muchos amigos y tendrá muchas ocasiones para mejorar tanto social como financieramente. Estos aspectos indican también con frecuencia el comienzo de relaciones o la consumación del matrimonio en el horóscopo de un hombre. Brindan también buena salud y una disposición mental alegre y feliz, de modo que todo el mundo les parece de color de rosa. Este es, en resumen, un periodo de éxito general y de alegrías. La luna progresada en cuadratura u oposición con el radical Venus. Si Venus estaba afligido al nacimiento, estas direcciones marcan un periodo de disgustos considerable y de amarguras. Las relaciones de los noviazgos pueden romperse y también puede ser disuelto el matrimonio por divorcio o por separación. Las fortunas financieras es muy posible que disminuyan y la salud la minen será muy pobre. Asimismo pueden esperarse desaires y ostracismo en las relaciones sociales, de modo que la persona debe ser extremadamente cuidadosa especialmente con el sexo opuesto, porque mientras actúa esta dirección hay una predisposición considerable a sufrir disgustos por esta razón.
Conociendo lo que pasa y la naturaleza y duración de la influencia, el nativo se esforzará para regir sus estrellas, conservando un estado mental tan alegre como le sea posible, y sugestionándose a sí mismo para obrar juiciosamente en aquellos asuntos que están indicados como peligrosos. La luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical Mercurio. Si Mercurio estaba bien aspectado al nacimiento, estas direcciones exteriorizarán los poderes mentales y son, por lo tanto, unas épocas favorables para empezar cualquier estudio al que la persona se vea atraída. Si el nativo proyecta hacer cambios importantes, este es el momento más oportuno para hacerlos, porque bajo estas direcciones es seguro que el éxito le sonreirá en mayor escala que bajo influencias menos favorables, y si tiene algunos asuntos importantes que solventar con sus hermanos o vecinos, durante estos momentos llegará a conclusiones favorables con ellos mucho más rápidamente que en cualquier otra ocasión. La luna progresada, en cuadratura u oposición con el radical Mercurio. Si Mercurio estaba afligido al nacimiento, la persona necesitará emplear un cuidado especial durante la operación de estas influencias planetarias, porque durante ellas tendrá la tendencia a hablar indiscreta y precipitadamente. Por lo tanto, la persona puede verse sujeta a la difamación y al escándalo. Es probable también que si se firman algunos papeles legales o escrituras durante estas ocasiones será para el perjuicio de la persona, la que posteriormente se arrepentirá de ello. Debe también ser cuidadosa con sus expresiones en la correspondencia, y si es un literato debe tomar las mayores precauciones con sus escritos, porque estos es muy probable que ocasionen disgustos al autor y a otros. La mente estará muy perturbada y no debe el nativo ni viajar ni hacer cambios sino esforzarse en mantenerse tan pacífico como le sea posible durante estos momentos. La luna progresada en paralelo o conjunción con el radical Saturno. Si Saturno estaba afligido en la figura natal, este es un periodo muy crítico. En el horóscopo de una mujer indica pérdida de la salud, preocupaciones y disgustos. En el horóscopo de un hombre, si está casado, indica dificultades domésticas o bien enfermedad de su esposa. En tales momentos se presentan disgustos, demoras y desavenencias en todos los negocios de la vida y una tendencia a desazonarse sobre todas estas cosas y sufrir de melancolía y de desequilibrio. La luna progresada en cuadratura u oposición con el radical Saturno. Si Saturno está afligido al nacimiento, estos aspectos marcan una época muy adversa, especialmente con respecto a la salud y las demás condiciones domésticas. Producirán un estado mental perturbado con irritabilidad y con tendencia a las preocupaciones y al pesimismo sobre todas las cosas de la vida. Parece que dominen la tristeza y la desesperación, sufriendo también los negocios económicos, debiendo tener mucho cuidado de no cambiar de residencia o hacer inversiones en estas épocas. El único remedio es procurar el mantenerse en una actitud filosófica, buscando el rayo luminoso de la nube y esforzándose para aprender las lecciones que se le procura enseñar por los sufrimientos de este periodo. La luna progresada, sextil o trígono con el radical Saturno. Si Saturno está bien aspectado en el horóscopo natal, estos aspectos marcan un periodo próspero y progresivo en el que el nativo ganará estimación de naturaleza perdurable en su esfera de acción. Será capaz de mejorar su empleo aumentando en prestigio y responsabilidad, haciéndose acreedor a la confianza con que se le honra. Si se pretende hacer algunas inversiones en casas, tierras o minas, este será un periodo muy favorable para llevarlo a cabo. Estos aspectos marcan las épocas de la vida en las que se forman relaciones nuevas, sólidas y estables, poniendo los cimientos de las mismas y sobre las cuales se edificará posteriormente una vida próspera y afortunada. La luna progresada en paralelo, conjunción, sextil o trígono con el radical Júpiter. Si Júpiter estaba bien aspectado al nacimiento, estos aspectos marcan un periodo de progreso y de buena fortuna en general. La salud es excelente o si la persona ha estado enferma puede esperarse en esta época una mejoría. El estado mental será feliz y disfrutará de todos los placeres de la vida. Es una buena oportunidad especialmente para viajar porque se verá acogido en todas partes amistosa y cordialmente. Las fortunas materiales se beneficiarán si se hacen inversiones en estas direcciones o si los negocios se ven impulsados hasta toda su potencialidad.
Esta es una época en la que las cosas toman un decidido cambio para mejorar, y si la persona se aprovecha de las oportunidades que entonces se le presentarán, estas épocas se dejarán sentir extraordinariamente en la vida. La luna progresada en cuadratura u oposición con el radical Júpiter. Si Júpiter estaba afligido al nacimiento, la persona debe tener mucho cuidado en su dieta durante la época de estos aspectos, porque hay en ellos una tendencia a sufrir de excesos que producirán enfermedades e impurificarán la sangre. También debe ser muy cuidadosa para no perder su buen humor, porque existe un peligro de apoplejía si esto está indicado en su horóscopo natal, y entonces es muy posible que se manifieste bajo estas influencias estelares mejor que en cualquier otro momento. Manténgase el nativo tan sereno y frío como sea posible y evítense todos los alimentos y licores estimulantes. Bajo ningún concepto debe hacer inversiones o especulaciones mientras subsistan estas direcciones de ser burlado por los demás. Asimismo existe el peligro de sufrir disgustos domésticos. Es muy posible que sufra el prestigio social debido a las condiciones altaneras, jactanciosas y despóticas del nativo. Por lo tanto, este debe ser muy cuidadoso y moderado en todos los asuntos, dominándose a sí mismo completamente. La luna progresada en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el radical Marte. Si el radical Marte estaba afligido al nacimiento, estos aspectos marcan un periodo muy pernicioso. En el horóscopo de una mujer indican por un lado salud muy precaria, y en el horóscopo de un hombre violentas disputadas en el hogar. Durante estos aspectos se manifiestan tendencias a las riñas, a las locuras y a las inquietudes, con el resultado de que la persona puede sufrir heridas corporales o accidente, así como entregarse con furor a satisfacer la naturaleza pasional que le ocasionará muchos disgustos, de modo que se debe ser extremadamente cuidadoso en las relaciones con el sexo opuesto. A menos que se tenga un cuidado exquisito, es seguro que resultará en escándalo y en desgracia social. Estas direcciones hacen también a la persona muy inquieta y extravagante en materias financieras, propensa a tomar medidas precipitadas y a formar juicios erróneos. Por lo tanto, si se firman documentos en esta ocasión, el desastre es muy posible que corone la obra. Esas direcciones están manifiestas muy marcadamente y la persona escapa raramente sin sufrir pérdidas o injurias de algún modo, por cuya razón durante este período debe ser el nativo muy cuidadoso y precavido. La luna progresada en sextil o trígono con el radical Marte. Si Marte estaba bien aspectado al nacimiento, estos aspectos marcan un periodo de actividad considerable en la vida que proporcionarán muchos beneficios para la persona en cuestión. Durante ellos se acumula una gran cantidad de energía vital y esta fuerza dinámica debe naturalmente tener salida de algún modo, de aquí que esta es una buena oportunidad para la expansión de los negocios o sumar nuevas empresas a los mismos, pues es lo más seguro que tendrán buenos resultados si la persona no es demasiado precipitada en sus esfuerzos, sino que usa de una gran preocupación en el empleo de esta gran energía. Estos aspectos están activos especialmente con aquellos que trabajan con elementos marciales de hierro y fuego, o bien aquellas profesiones de soldados, cirujanos e ingenieros, para quienes brindan honor y adelanto. La luna progresada en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el radical Urano. Si Urano estaba afligido al nacimiento, estos aspectos marcan un periodo muy crítico en los que la persona es muy propensa a hacer cambios repentinos e inesperados, que surtirán un efecto muy desfavorable sobre la vida. Por lo tanto, el nativo debe guardarse cuidadosamente contra tal contingencia. Existe también una probabilidad para que se formen relaciones clandestinas que brindarán dolores y disgustos a la persona en cuestión, de modo que la persona debe evitar asociaciones con el sexo opuesto y cuando esto sea inevitable, debe ser muy circunspecta en tales relaciones, porque bajo la influencia de estas direcciones las personas son muy dadas a juzgar al que así se sale de la senda recta muy severamente al menor indicio de andar por malos caminos. Hay también tendencia hacia la irritabilidad y hacia la crueldad en el lenguaje, lo cual es muy posible que le proporcione disgustos domésticos y la pérdida de amigos que posteriormente deplorará en extremo. Por lo tanto, la persona debe esforzarse en dominarse, y hasta sería mejor que evitase relaciones con sus amigos cuanto le fuera posible durante estas direcciones. La luna progresada sextil o trígono con el radical Urano.
Estos son aspectos excesivamente buenos para los que están suficientemente evolucionados para responder a ellos. Si Urano estaba bien aspectado al nacimiento, las facultades originales, intuitivas e inventivas encontrarán un modo de expresión en estos momentos, que será muy ventajoso para el nativo. Si la persona está interesada en el estudio de cualquier rama de pensamiento avanzado o del ocultismo, este es un tiempo excesivamente bueno para la prosecución de tales estudios, porque es muy posible que resulte bajo estas direcciones una expansión de conciencia. Asimismo se forman amistades con personas encumbradas que la beneficiarán mucho, haciéndose también cambios de residencia en la vida que posiblemente deje una huella permanente de bienestar. La luna progresada en paralelo, conjunción, cuadratura u oposición con el radical Neptuno. Si Neptuno estaba afligido en el horóscopo natal, estas direcciones marcan un periodo de experiencias fantásticas y misteriosas en el que la persona es probable se vea víctima de las garras del hipnotismo o de la mediunidad o tenga visiones o empiece a oír voces, pero todas estas experiencias son de carácter indeseable y el nativo debe guardarse de ellas tanto como le sea posible. Sería verdaderamente imprudente que bajo estas direcciones entrara en las salas de sesiones de espiritismo donde las condiciones se prestan a las manifestaciones indeseables dichas, y si los aspectos ocurren desde los signos acuáticos, Cáncer, Escorpio o Piscis, hay una tendencia muy marcada a formar hábitos, de beber o de tomar drogas que darán los peores resultados al nativo para el resto de su vida. Como quiera que estos aspectos producen una laxitud mental y física, en la que las fuerzas vitales son bajas y, la persona está en estado negativo, tales influencias indeseables es cuando pueden ganar gran ascendencia sobre el nativo. Existe también el peligro de verse perjudicado por complots por enemigos secretos con los cuales tiendan a llevar a la persona al descrédito y a la manchar su reputación. Puede hasta sufrir encarcelamiento o verse confinada en un hospital como consecuencia de pérdida de la salud, porque Neptuno gobierna las prisiones, hospitales, manicomios y lugares semejantes. También debe tenerse sumo cuidado en todas las relaciones con los demás. La luna progresada en sextil o trígono con el radical Neptuno. Si Neptuno estaba bien aspectado al nacimiento, estas direcciones pueden traer una ligera extensión de la conciencia, y si los aspectos solares con Neptuno son también fuertes, al mismo tiempo puede esperarse una iniciación para aquellos que están lo suficientemente avanzadas para responder a su influencia. Para la mayoría de las personas, significará exclusiva y únicamente un periodo de la vida placentero en el que gozarán de una experiencia semejante a la que sentirían en una fiesta musical o cosa por el estilo. La luna progresada en paralelo o conjunción con el radical ascendente o medio cielo. Estos aspectos brindan cambios en la vida, pero el que estos cambios den buen o mal resultado, depende de las influencias restantes que actúen en el horóscopo durante aquel tiempo. La luna progresada en sextil o trígono con el radical medio cielo. Si hay otras influencias que concuerden, esta es una época de cambios beneficiosos, de ascensos y de honores, así como de un progreso general en los distintos departamentos de la vida. La luna progresada en cuadratura u oposición con el radical medio cielo. Estos aspectos indican pérdida del prestigio, disgustos y ansiedades. Pérdidas financieras, especialmente en relaciones con mujeres. Es una época muy mala para viajar o hacer cambios. La luna progresada en sextil o trígono con el radical ascendente. Estos aspectos traen cambios beneficiosos, prosperidades financieras y buena fortuna en general. La luna progresada en cuadratura u oposición con el radical ascendente. Estos aspectos marcan un periodo de disgustos y dolores. Pueden esperarse enfermedades y si se efectúan algunos cambios o mudanzas serán para perjuicio y desventaja del nativo. Del libro El mensaje de las estrellas. De Augusta Voss de Eindel y Max Eindel.